Mi nombre es Oscar Lozano, soy del Grupo 20 y les vengo a presentar lo que es el noticiero. Me tocó de los movimientos de liberación nacional de Nicaragua, Chile y Argentina. Primero, ¿qué es un movimiento de liberación nacional? Es aquel movimiento nacionalista que pretende la independencia política o económica, denunciando distintas formas de opresión y dependencia nacional en diferentes territorios. Bueno, ahora Movimiento Liberación, específicamente de Chile. El Movimiento Nacional Socialista de Chile, movimiento político creado en el 5 de abril de 1932 y extinto en 1938. En un inicio, los miembros de los nazistas tuvieron enfrentamientos con miembros de corrientes políticas contrarias. Quiere decir que hubo un conflicto entre los nazistas y las demás corrientes políticas. Los nazistas tuvieron unos conflictos con los demás grupos, como lo había mencionado. En este caso eran los marxistas y los estalinistas, por lo que crean en 1933 las tropas nazistas de asalto, cuya labor fundamental fue la protección y disuasión de las fuerzas atacantes. Sus principales líderes fueron el abogado Jorge González von Mares y el economista, filósofo y sociólogo Carlos Keller. Para las elecciones presidenciales de 1938, el Movimiento Nacional Socialista integra el pacto llamado Alianza Popular Libertadora. Con el gobierno de Pinochet, la represión y la persecución militar contra los partidos del régimen, de los partidos de la izquierda y el movimiento popular comienzan de inmediato y hubo cambios políticos económicos. En cuanto a los políticos, fue disolución de parlamento, promulgación de decretos de leyes contra el sistema legal y constitucional vigente, con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría de la República. También en cuanto a políticos, control de toda actividad nacional en los niveles administrativos, educación, poblacional. En cuanto a los cambios económicos, fue anulación del derecho de huelga, realización de despidos colectivos, congelación y disminución real de sueldos y remuneraciones, imposición de disciplina militar en el trabajo, acuerdo con los Estados Unidos para el financiamiento de la deuda externa. También hubo liberación de precios de todos los productos de consumo, de acuerdo con la economía de libre mercado. Ahora les hablaré del Movimiento de Liberación, en este caso de Argentina, pues fue una organización guerrillera que tiene sus orígenes aproximadamente en 1963, en Argentina, de ideología marxista y leninista, que utilizó también el nombre de Fuerzas Argentinas de Liberación. Se proponía realizar una tarea de adoctrinamiento fundamentalmente entre los obreros, los estudiantes y los sectores populares de las villas de emergencias. En Argentina, de 1976 a 1983, fue gobernada por integrantes de alto rango en el ejército, la armada y la fuerza aérea. El general Jorge Rafael Videla asume el poder de Argentina tras el golpe de estado de 1976, comenzando con esto un autodenominado proceso de reorganización nacional. José Martínez Hernández, al ser ministro de Economía, anuncia su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras. Durante este periodo, la deuda empresaria y las deudas externas públicas y privadas se duplicaron con este clima económico. La junta militar impuso el terrorismo de Estado, que desarrolló un proyecto dirigido a destruir toda forma de participación popular. Este régimen militar puso en marcha una represión impecable sobre todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales y sindicales, con el fin de someter a la población mediante el terror de Estado, para instaurar terror en la población e imponer orden. O sea, más bien querían que la gente tuviera miedo para tener a la sociedad a sus pies, a tenerla bien en orden, con sus reglas. Eso es lo que quería el gobierno y la militar. Por último,
El Movimiento Liberacional de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, es una organización política de izquierda de origen socialdemócrata creada en 1961 en Nicaragua por 3 personas, por Carlos Fonseca Amador, Tomás Borge Martínez y Silvio Mayorga. Se proclamó seguidora de la ideología y del movimiento, emprendido por el líder nicaragüense Augusto Sandino. De ahí se tomó el nombre, sandinista, el cual emprendió una guerra de guerrillas contra la intervención estadounidense allí mismo en su país durante las primeras décadas del siglo XX. En 1974 inicia un proceso creciente de actividades armadas que tienen su punto máximo hacia mediados de 1978 y llevan al triunfo revolucionario de 1979. Esta lucha se denomina Revolución de Nicaragüense o Revolución Sandinista y terminó con la entrada de los revolucionarios de Managua el 19 de julio de 1979 y derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, hijo de Anastasio Somoza García, creador de la dinastía Somoza, en el poder desde el asesinato de Sandino de 1934. El FSLN asumió el gobierno nicaragüense y comenzó a realizar una política económica mixta, a la vez que se repartía las tierras de los latifundistas en la reforma agraria y se nacionalizaba la banca. Los bienes de la familia Somoza y de otros miembros relevantes de la sociedad que sostuvo la derrota de la dictadura fueron expropiados, equivaliendo al 40% de la economía nacional. Esta expropiación que se realizó mediante el decreto número 3 del 20 de julio de 1979, que dice facultad del Procurador General de Justicia para que de inmediato proceda a la intervención, requisa y confiscación de todos los bienes de la familia Somoza, militares y funcionarios que hubiesen abandonado el país a partir de 1977. Esto fue todo de mi parte. Espero que les haya quedado claro que estos movimientos de liberación no fueron fáciles para cada país. Les costaba mucho trabajo y luego unos tenían más recursos que otros, por los que era más difícil hacer este movimiento. Pero me enorgullece que los movimientos salieron adelante al final de todo.